Hablaremos esta noche de la cabeza de Joseph Haydn, el compositor Joseph Haydn. Es un tema un poco macabro, inspirado en el bello libro del doctor Mato y también en algunas fuentes propias, ¿no? Empecemos diciendo que a partir del siglo XVIII, con las teorías del anatomista alemán Frank Gall, se formularon varias hipótesis supuestamente científicas para explicar el delito. La ciencia de Franz Gall consistía en relacionar la actividad cerebral con la forma del cráneo. Gall creía que del examen del cráneo podía extraerse información sobre las características psíquicas del individuo, y a esta ciencia se le llamó frenología. Las cabezas se convirtieron más que nunca en piezas de investigación, pero no solo las cabezas de los criminales. La idea de que el cráneo de un genio podía alumbrarnos sobre los mecanismos del pensamiento entusiasmó a estos muchachos, a los anatomistas o fisiólogos, y empezaron a estudiarlas. Para dar con la solución a los asuntos de criminología, ya había comenzado entre los estudiosos un tráfico notable de marotes, de asesinos y ladrones. Poco después comenzó el tráfico de los melones de hombres sobresalientes, ¿no? Todo esto con la intención de velar los secretos de la genialidad. Con el cuerpo del músico Joseph Haydn sucedió lo siguiente. Haydn murió el 31 de mayo de 1809. A pesar de su enorme popularidad, no se realizó ningún acto funerario. Y es que por esos tiempos Viena estaba en manos de Napoleón y Haydn era muy patriota, y ese patriotismo incluso había eclipsado en aquellos tiempos su creación artística, y les pareció a los muchachos que era conveniente ser discretos. Así que fue enterrado en el cementerio de Kunsturm con toda sencillez, sin emblemas, sin discursos, sin fervor patriótico, a pesar de que era verdaderamente un hombre consagrado. No es que pocos lo conocían, era el más conocido de todos. Era el más conocido de todos. Él es el músico clásico por excelencia. Y él es el que marca el camino de la música galante, la música homofónica, no homofóbica, homofónica. Decía hasta una generación antes, la música no era esto solo, por ejemplo. La música era varias cosas. Después. La música era varias cosas al mismo tiempo. Se tocaban varias melodías al mismo tiempo, como Bach. Y no es que cantame tal cosa, cantame el minué en sol mayor de Bach. No, porque ese tiene dos melodías, tiene pocas. Pero todas las músicas tenían muchas melodías. Después de Bach vino una música de salón, más galante, y es homofónica. Son como arias para un instrumento, como arias nada más. Y se escucha una sola melodía y lo demás es acompañamiento. Bueno, y Haydn empezó con eso, pero también empezó con otras cosas. Perfeccionó la sonata. No es que él nunca inventó nada, pero lo perfeccionaba todo. Cometió un solo error en su vida, que fue casarse con una que le hizo la vida imposible. A ver si me acuerdo cómo se llamaba. Creo que se llamaba, sí, ya está, se llamaba María Ana Aloysia Keller. Y él en realidad estaba enamorado de la hermana, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eran las hijas de un peluquero. Y se casó, presionado por la familia, decía, no, cásese con esta. No, pero me gusta la otra, no importa, qué sé yo. Y lo casaron con esta mina que era mala, fea, dominante. Fea no importa, pero era muy mala. Era muy mala. Y fíjese que
A mí me parece que la mujer de Mozart se llamaba también Aloysia. No, no se llamaba Aloysia, ahí está. Mozart también estaba enamorado de otra. ¿De otra hermana? De otra hermana, sí, sí. Y la otra hermana se llamaba Aloysia. Y él se casó con otra que se llamaba Constanza. Lo cual debe llevarnos a esta conclusión. Los músicos geniales generalmente se enamoran de una persona, pero se casan con la hermana. Bueno. Eso es lo que todos tenemos que entender. Incluso a la hora de dedicarnos a estudiar música. Porque si el camino del estudio nos conduce a la genialidad, es clavado que nos vamos a casar con la hermana equivocada. Sí. Bueno, no importa, no importa. El caso es que se murió este muchacho y enseguida empezó la codicia frenológica por sus restos. Y había un tipo, un tal Joseph Rosenbaum, que era el secretario del príncipe Esterhazy. Haydn trabajaba en la casa Esterhazy. El príncipe tenía un palacio, qué sé yo, con 300 habitaciones, y lo tenía trabajando ahí como Kapellmeister. O sea, es el tipo que dirigía todas las músicas de la casa. Para mañana componemos una ópera, pasado tocar en este bailongo, y así es uno de los músicos que más compuso en la historia de la música clásica. De los más de 100 sinfonías tiene. ¿Por qué? Porque se lo hacían lograr. Bueno, el Rosenbaum que era secretario de Esterhazy, el protector de Haydn, quiso conseguir la cabeza del final. Y Rosenbaum estaba muy interesado en la frenología, no que la quería como recuerdo, sino que quería estudiar esto que comentamos antes. Entonces sobornó al empleado del cementerio, desenterró a Haydn, le cortó la cabeza, volvió a enterrar el cuerpo, era prolijo el tipo, y le entregó el cráneo a unos investigadores amigos. Sí, tomá, dice, aquí está. Una vez estudiado minuciosamente el alero por los frenólogos, le devolvieron a Rosenbaum la cabeza, pero Rosenbaum no la devolvió al lugar de donde la había sacado, porque eso implicaba arriesgarse nuevamente. Lo tenía que desenterrar otra vez, que mirá si me agarran junto cuando lo estoy poniendo. ¿Cómo explica? Claro. Entonces, se la guardó como recuerdo. Después de todo, Haydn había sido su amigo. Finalizó la invasión napoleónica, los austríacos estuvieron ya dispuestos a rendir debidos honores a Haydn, y como sucedió con muchos cadáveres célebres, le esperaba al cuerpo de Haydn una serie de traslados para encontrar un lugar más adecuado. Las autoridades habían planeado depositar el cuerpo en un mausoleo en Eisenstadt, un lugar en el que Haydn había compuesto muchas obras. Eisenstadt era el lugar donde tenía el palacio el tipo el príncipe Esterhazy. Bueno, fueron a buscar el cuerpo, lo exhumaron y se encontraron con que le faltaba la cabeza. Sí, dijo uno, me parece que le falta la cabeza. Hubo una investigación. ¿Qué investigación? Que se miraron bien. Sí. Y sospecharon, no, una investigación que puede haber pasado, qué sé yo. No sé cómo sospecharon de Rosenbaum. Revisaron su casa. A ver, dice, pero la policía no encontró nada. Parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la policía revisaba para ver dónde estaba la cabeza, se escondió el melón debajo de la falda. La policía no iba a ir a buscar ahí. Rosenbaum, asustado por este allanamiento, sugirió al príncipe Esterhazy que por unos dineros el cráneo ausente podía aparecer. Me dijo, mire, príncipe, yo no tengo nada que ver, pero si usted me pone acá arriba de la mesa algún dinero, por ahí la cabeza aparece. No dijo que lo tenía él, pero que si el poder le daba algún mango, él iba a gestionar la aparición del cráneo. El príncipe le ofreció una suma insignificante y Rosenbaum se ofendió en secreto e hizo que se le entregara al príncipe Esterhazy
la cabeza de otro tipo, pensando que nadie podía notar la diferencia. Claro, total. Y bueno, no se dieron cuenta. Y el pobre Haydn, por la avaricia de un príncipe y la codicia de un amigo, se quedó con la cabeza de alguien que no le correspondía. Rosenbaum se quedó con la verdadera cabeza y todo hubiera quedado así, pero sucedió que Rosenbaum se enfermó y cuando estaba a punto de morir se arrepintió. Oh, Ante la vecindad de la muerte confesó la verdad y su deseo póstumo fue donar la cabeza de Haydn a la Academia de Música. Pero este deseo no se pudo cumplir porque la cabeza de Haydn había desaparecido nuevamente. El médico que había atendido a Rosenbaum en sus últimos momentos se le había afanado. pero qué, lo que es la inseguridad. Claro, escuchó la confesión, que yo la tengo ahí, la cabeza, estoy arrepentido. Así dijo el tipo, me la afano. Y se la hizo. Algún tiempo más tarde, el cráneo de Haydn fue vendido a un conocido profesor que al morir lo cedió al Museo de Patología de la Universidad de Viena. Pero entonces ahí intervino la Academia de Música. Sus directivos dijeron que era la Academia de Música la depositaria de ese trofeo, puesto que el primer ladrón, Rosenbaum, la había donado a ellos. A todo esto la familia del príncipe Esterházy, protectora de Haydn, reclamó lo que le faltaba del cadáver que lo tenían ellos. Claro, Porque ellos le habían pagado a Rosenbaum por la cabeza, aunque los hubieran estafado. Dice, no, dame la verdadera y esta que hacemos. Bien. El asunto llegó a la corte y la justicia tuvo un curioso dictamen. Qué raro. Se reconoció el accionar de Rosenbaum y se le entregó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Y allí en la Academia fue exhibida la cabeza de Haydn desde 1839 hasta 1954, año en que la familia Esterházy convenció a las autoridades de la Academia de retornar la cabeza del músico a su posición original. Era, sin embargo, un mal año para eso. Recuerden que los soviéticos invadieron en aquel año Hungría y algo de Austria. El príncipe Pablo Esterházy fue apresado por los comunistas húngaros, sus tierras confiscadas, con músico descabezado y todo. Pero prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución de la cabeza de Haydn. Y así, desde el 5 de junio de 1954, Haydn está completo. ¿Qué hicieron con la otra cabeza? Sí, ¿dónde la está? que Rosenbaum le puso al cadáver. Y la pusieron que al costadito, ahí, no sé. Y qué sé yo. A alguien le está faltando. Sí. Acerca de las cualidades frenológicas de su genio, nunca se supo nada. Claro, al final nunca laburaron con la cabeza. No. La frenología decayó más rápido que el ingenio. Y ya nadie cree en eso, ¿no? En un tiempo, incluso, algunos padres examinaban la cabeza de los novios de sus hijas para ver qué les esperaba. Esto podemos dedicarlo al amigo Haydn, que era realmente un gran músico y un hombre, según dicen, muy alegre y escribía muy bien. Un día fue al hipódromo en Londres, él era muy famoso en Londres, hizo 2 viajes a Londres y le iba mejor en Londres que en su patria, ¿no? Y entonces fue al hipódromo y tenía una mentalidad muy estadística, más propia de estos tiempos que de aquellos. Entonces fue al hipódromo, hizo toda una descripción de las carreras, de cuánto tardaban, tenemos los tiempos, ¿no? Los tiempos de los caballos, le llamaba la atención todo. Decía por ahí que la deuda nacional de la Gran Bretaña era de 200 millones de libras. Entonces decía que para pagarla
había que poner una hilera de billetes que fuera desde Londres hasta la ciudad de York. Esa clase de estadísticas le encantaba. Qué suerte tener un tipo así, o qué mala suerte no tener tantos tipos así, en épocas en donde nadie sabe, por ejemplo, cómo era de alto Julio César. ¿Qué les hubiera costado? Bueno, también puedes preguntar, ¿qué más da? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos pedido, sin más trámites, un tema de Haydn. Sí. Y desechando todas las ofertas de tango sobre cabezas, por una cabeza hinchada y qué sé yo. Entonces vamos a escuchar un cuarteto, uno de los 80 y tantos cuartetos que compuso este muchacho, ¿no? Este es en do menor, es un cuarteto en do menor. Y es el segundo movimiento, que es un minueto. Y bueno, nos enteramos de que no figura el intérprete. No firma. Suele ocurrir, con grabaciones. Suele ocurrir cuando la gente no está interesada en la música. Suele ocurrir cuando las redes y todo eso caen en manos de personas que no están bien de la cabeza, que es el 9 de cada 10 casos. Así que vamos a escuchar, andá a saber por quién, este cuarteto en do menor de Haydn. No tiene el número, pero bueno, el segundo movimiento, que es un minueto. Vamos a escucharlo, seguramente está bien. Dale, vamos.